norte. Los paracaidistas Buck Compton y Earl McClung se vieron envueltos en la vorágine. La metralla y las balas atravesaban el fuselaje de los viejos C-47. Eran como una colmena. Todo el mundo gritaba, tenemos que salir de aquí. En el caos, Buck Compton perdió gran parte de su equipo antes de tocar tierra. Así que cuando aterricé no tenía armamento. No tenía armas, ni alimentos, no tenía nada. Solo un par de barras de chocolate, una cantimplora y un cuchillo. Eso era lo único que tenía para luchar contra los alemanes. Algunos paracaidistas aliados aterrizaron en la localidad de Saint-Mère-Église y fueron masacrados incluso antes de tocar tierra. Otros muchos fueron capturados. La mayoría, sin embargo, vagaron por el campo y se pudieron organizar lentamente. Al norte, las armas ardían en Normandía. Sobre las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, la invasión aliada llegaba a las playas de Normandía. 83.000 soldados británicos y canadienses llegaban a las playas de Gold, Juno y Sword. 73.000 efectivos del primer ejército de los Estados Unidos en las playas de Utah y Omaha. Cuando llegamos a la playa, no cundía un pánico normal, pero había una confusión salvaje. Cuando te entrenas para hacer algo en concreto, lo haces automáticamente. Aunque hubiera un poco de resistencia, seguíamos. Pero la resistencia fue mortal y altamente eficaz. Y empezamos a desmoronarnos. Cuando la barcaza llegó y empezamos a correr, nos dimos cuenta de que nos disparaban. La playa entera era una locura. El ruido era ensordecedor y vi que el agua estaba rosa. Luego se puso roja por la sangre. Todo ese agua de allí estaba roja por la sangre. Llegamos a las playas y nos arrastramos. Nos tirábamos y nos arrastrábamos. Yo me tiré al lado de un hombre que habían alcanzado y ya había muerto. El soldado de infantería Sam Fuller quedaba atrapado en la playa Omaha sin apenas cobertura. A primera hora de la mañana habían bombardeado para volar las trincheras que hubiera en la arena, para que no hubiera cobertura para los miles de hombres que llegaban a la playa. Era como si un tornado chocara contra otro tornado. Así era como nos sentíamos. No había dónde ir. Estábamos atrapados. Si intentabas ir hacia adelante, te alcanzaban. Si no, había francotiradores por todas partes y un montón de fusileros. No podíamos parar las oleadas de hombres que seguían y seguían viniendo cada 5, 10, 20 o 15 minutos. Fuller sobrevivió gracias a la valentía de su coronel George Taylor. Se levantó, algo suicida, y dijo: hay dos tipos de hombres en esta playa, los que están muertos y los que están a punto de morir. Así que salgamos de esta maldita playa y muramos en tierra. Se levantó, y es difícil de explicar lo que ese simple hecho significó. Pero nos sacó de la playa justo por la brecha. Al sur de la playa de Utah, tras la línea enemiga, Buck Compton se encontraba con varios miembros de otra compañía y se hacía con una ametralladora de un soldado estadounidense herido. Oyeron los disparos alemanes en la playa. Me tiré al suelo. Me arrastré unos 45 metros hasta llegar a una trinchera. Y fue entonces cuando vi a los alemanes y pensé, atravesaré los matorrales para llegar a esa trinchera y los derribaré con la ametralladora. Compton avanzó hasta la trinchera y apretó el gatillo. No pasó nada. Y me miraron y se quedaron sorprendidos y se fueron corriendo. Pero yo había sacado una granada de mano y tiré de la anilla y la lancé hacia ellos y por suerte le cayó a uno justo en la cabeza y explotó.
y maté a los dos con una sola granada de mano. También tras la línea enemiga, el paracaidista El McClung descubría la ventaja de capturar o matar a oficiales alemanes. Con los alemanes, los oficiales se confundían. Eran buenos soldados, siempre y cuando se les dijera qué hacer. Pero si tenían que hacer algo por sí mismos, no eran tan buenos. Y mientras McClung y sus camaradas cumplían las reglas de enfrentamiento con los soldados alemanes, su cortesía no se extendía con las fuerzas de élite nazis de Hitler, la Waffen-SS. Las SS nos habían dicho que no tomarían prisioneros aéreos. Ellos no nos harían prisioneros y nosotros a ellos tampoco. Ya está. Y así fue. Y por lo que yo sé, eso se cumplió hasta el final. Si eras de las SS, estabas muerto. Las fuerzas aéreas aliadas dominaban los cielos y el 6 de junio todas las playas de Normandía eran seguras. Los británicos y los canadienses iniciaban la marcha tierra adentro. Los estadounidenses que había en la playa de Utah se enfrentaban a la resistencia más leve del día. Perdieron solo a 197 de sus 23.000 efectivos. Empezaron a avanzar y a encontrarse con los desperdigados paracaidistas. Pero las fuerzas estadounidenses de la playa de Omaha salieron peor paradas. Perdieron 2.400 hombres. Recuerdo a varios jóvenes que vinieron porque habían pisado minas antipersona y habían perdido las dos piernas. Y estaban tristes, sobre todo porque nunca más podrían volver a bailar. Y por lo que sus mujeres iban a pensar, o lo que sus novias iban a pensar, o cómo su madre iba a asumirlo. Y a menudo ni siquiera vivían lo suficiente para volver a sus casas. Si no te hacías un poco insensible, no podías dejar de llorar y no podías ser de utilidad. Habían pasado 4 años, pero los aliados volvían finalmente a Francia. Hicimos una cosa buena. Evitamos que se extendiera el cáncer. Lo eliminamos. El 15 de junio de 1944, los marines estadounidenses fueron designados para capturar el aeródromo de la isla de Saipán. Si lo lograban, estarían lo suficientemente cerca como para que sus B-29 bombardearan Tokio. Tocaban tierra a las 8:30 am. 30.000 soldados japoneses les esperaban. En Saipán estábamos un poco preocupados porque perdimos bastantes marines en la playa. Les dispararon a diestro y siniestro. El operador de radio Ribby Kerry estaba estacionado en un transportador cerca de la costa de Saipán. Puedo decir que la cosa cambió mucho cuando las bombas empezaron a caer y a explotar. Incluso había cuerpos flotando alrededor de nuestro barco y no podíamos ni sacarlos. Ese primer día en Saipán fue tremendo. Los japoneses defendieron cada centímetro de Saipán con todas sus fuerzas. Por primera vez, marines blancos y negros luchaban juntos para acabar con un enemigo que conocía muy bien el territorio montañoso. Un paso sangriento tras otro. Tras 3 semanas de intensos combates, los marines se apoderaron de la isla. Los aliados estaban ahora solo a 1.700 kilómetros de Japón. Las playas de Normandía pronto se convirtieron en el punto central del ataque de guerra aliado. En solo una semana, 600.000 efectivos tocaban tierra para acabar con los alemanes. Al sur del inicio de playa, las angostas carreteras de Normandía estaban llenas de piedras, tierra y una densa vegetación conocida como setos vivos.
Empezamos a llegar a la zona de setos y cuando los alcanzamos, perdimos muchos hombres. Demasiado altos para esquivar y demasiado densos para penetrar, estos setos eran la cubierta perfecta para los alemanes a pesar de ser superados en número. Las divisiones armadas de Hitler llegaron y detuvieron el avance aliado. Nosotros podíamos estar en un seto vivo y el enemigo podía estar en otro que podía estar a 30 metros de espacio abierto. Y teníamos que arrastrarnos por ese espacio abierto y llegar al enemigo que estaba tras esos otros setos disparándonos. Esos enormes setos vivos que no se podían romper ni mover a gran velocidad fueron un gran problema. Para que las unidades armadas pudieran avanzar por Normandía y el centro de Francia para llegar a París, había que enfrentarse a estos setos. Un sargento estadounidense resolvió por fin el problema de los setos haciendo extensiones de hierro para la parte delantera de los tanques. Los hombres los llamaban rinos. Los tanques podían avanzar por ellos y abrirnos camino. Y así se resolvió el problema de los setos. Pero luego teníamos que perseguir a los alemanes y los soldados alemanes tenían que correr de espaldas y cuando se retiraban, nosotros les disparábamos. El soporte aéreo acababa con los contraataques alemanes, mientras el general George Patton avanzaba con su tercer ejército. Sus hombres no le fallaron. Y lo hicieron con un éxito tremendo. En 3 semanas y media llegaron a París. ...20 de julio de 1944, guarida del lobo, refugio en las montañas de Adolf Hitler. Con su Tercer Reich desmoronándose, Hitler convocaba una reunión. Una bomba escondida colocada por militares insatisfechos explotaba. 3 personas murieron, pero el Führer conseguía sobrevivir. La Gestapo convocaba a 7.000 sospechosos, entre ellos militares de alto rango, y ejecutó a 5.000. Se formaba un consejo de guerra contra el mariscal de campo Erwin Rommel por su relación con los conspiradores. Pero Hitler quería evitar un juicio público. Rommel aceptó un trato. Se suicidaba para evitar que mataran a su familia. Hitler conseguía lo que los aliados no habían podido: eliminar de la guerra a uno de los mejores comandantes. A finales de agosto, Patton tenía más poder que nunca. Había cubierto cientos de kilómetros de territorio, conquistado la mitad de Francia y liberado París en menos de 4 semanas. Las condiciones eran ideales para los tanques. Había noches muy largas y días muy cortos y la zona era muy seca. Los tanques podían ir a cualquier sitio. El jefe al mando de los tanques, Saal Irsak, estaba en el tercer ejército de Patton que se dirigía directo a Berlín. Estábamos solo a 100 kilómetros de la frontera alemana cuando supimos que el general Montgomery tenía escasez de provisiones. Eisenhower tenía que tomar una decisión. Eisenhower permitió que Montgomery realizara una arriesgada maniobra que se conoció como Operación Jardín de Mercado, un intento de avanzar hacia el frente alemán. A pesar de la oposición de Patton, Montgomery consiguió todos los recursos. Patton se quedó sin gasolina.